El Señor siga bendiciendo nuestras vidas. Amén. Le damos gracias al Señor por el calor. Gracias. Porque es una bendición que Dios sigue cumpliendo con su promesa, ¿no? Que Él dijo que iba a ver las estaciones y hay que darle gracias a Dios porque Él es fiel a lo que Él promete. Estamos agradecidos al Señor por ello. Estamos aquí porque el Señor nos ha traído, nos ha convocado y Él tiene siempre, cada día, algo nuevo para nosotros. Vamos a ponernos en pie, amados hermanos, y vamos a buscar en Joel capítulo 2. Seguimos dando gracias a Dios por el presbiterio Distrito Norte del Perú, ¿no? Con nuestra encargada en el presbiterio, nuestra hermana Marixa, y todas las iglesias, tanto de La Libertad, Lambayeque, Piura y Cajamarca. Estamos muy agradecidos y, vamos a decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. El Señor siga obrando aún después que termine esta convención, que su palabra vuelva usted con la palabra, porque hay una promesa de Dios, la palabra nunca retorna vacía. La palabra de Dios, cuando es palabra de Dios, hace su propósito y te va a usar a ti, a mí, a cada uno de nosotros. La palabra de Dios, por medio del Espíritu de Dios, hace que tú la recibas, que tú la atesores, que el Espíritu Santo la procesa en tu interior, en tu corazón, para producir fruto. Porque el Señor, cuando creó al hombre, lo hizo para que sea fructífero, para que todo lo que haga sea para su gloria. Padre, yo te doy gracias y te pido en el nombre de Jesucristo que tú me uses como un instrumento, Señor, de bendición para tu iglesia. Lléname aún más de tu Espíritu Santo, que la unción fresca descienda sobre mí, Señor, para que esta palabra quede en los corazones, Señor, en la mente, y si tú así lo tienes a bien en su espíritu de mis hermanos, y se vaya encarnando y formando al Rey de la Gloria, a Cristo en nosotros. Gracias, Señor. Así es la palabra de Dios, capítulo 2, versículo 18. 2:18. Dice así: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, lo echaré en la tierra seca y desierta, su faz será hacia el mar oriental, y su fin, y exhalará su olor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid dará su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Las ceras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Tomen asiento, amados hermanos. La restauración de Dios es el tema, ¿no? Dios nos ama con un amor eterno, y nunca Él ha puesto en dudas su plan redentor, su plan de salvación del día en que Adán y Eva pecaron contra Él. Él comenzó a ejecutar su plan de redención. El pueblo de Dios fue
formado en la mente y en el corazón de Dios antes de la fundación de todo lo que existe. Este libro de Joel es un libro bastante retador, es un libro confrontador, es un libro que he estado analizando este tiempo y fue el profeta que lo escribió, fue un hombre de fe. Pablo dice en Romanos 12:6 que el profeta tiene que tener fe. Tiene el ministerio profético o es profeta, tiene que tener fe, porque no puede dudar de lo que Dios le ha dado, de la palabra que le ha dado, y él está obligado por Dios a darla. Y aquí encontramos a Joel, que su nombre Jehová es Dios, hijo de Petuel. Definitivamente, cuando Dios le da a Petuel ese hijo, Judá estaba en crisis profunda. Se estaban alejando de Dios y mucho de Dios. Muy probablemente habían sido arrasados por los asirios, y los asirios hicieron cosas muy, muy feas con el pueblo de Israel. Las 10 tribus de Israel fueron tomadas por los asirios, secuestrados y arrojados al mundo. Hasta el día de hoy, las 10 tribus de Israel no han vuelto a la tierra prometida. Lo que usted ve, cuando usted ve al país de Israel, usted ve a los judíos y a la tribu de Benjamín, aunque algunos dicen que también la tribu de Benjamín también después no entró en el proceso, ¿no? Entonces eso hay que quedar claro, amado hermano. Dios nos ama, pero también cuando así con esa intensidad que nos ama, su ira es de la misma intensidad. Ningún atributo de Dios es más o menos. Todos los atributos de Dios tienen la misma dimensión. Así como nos ama intensamente, cuando también muestra su ira, Él no la para hasta que cumple su propósito. Yo sé que en este tiempo algunos tienen la tendencia a darle a la iglesia siempre mensajes tibios, ¿no? Pero estamos viviendo, amado hermano, una era de cambios profundos, de cambios muy, muy profundos. Estamos entrando prácticamente a una nueva era. Salvo que Cristo venga antes y levanta a su iglesia, lo que se está formando es una nueva humanidad. Una nueva humanidad. Retroceda solamente 20 años atrás y usted nada de este sistema que hay el día de hoy, de los celulares, ahora lo último que ha salido, la inteligencia artificial, los robots que se están creando en la China, principalmente a una velocidad increíble. Es decir, estamos entrando a otra era, donde cada vez, el otro día leía que un grupo de empresarios, de grandes empresarios, fueron a la China, tanto de Europa, pero principalmente de Estados Unidos, y salían diciendo, hemos salido avergonzados de la China. Y cuando yo leo la noticia, los chinos la habían llevado a empresas donde solamente los robots trabajaban y ellos solamente lo dirigían. No necesitaban ni luz artificial para trabajar, para hacer los procesos que tenían que hacer. Es decir, estamos entrando en una era que pareciera que ahora los trabajos que usted va a encontrar de aquí 20, 30 años, si Cristo tarda en venir, van a estar en el campo, van a estar preparando comida, van a ser muy pocas las personas que van a tener un trabajo así en oficinas, porque todo va a ser sistematizado. Ya en Estados Unidos, por ejemplo, Amazon, que es una empresa grande, y otras empresas grandes están despidiendo personal, porque ellos están usando la inteligencia artificial a todo nivel. No hay empresa el día de hoy de gran envergadura que no prepara a sus trabajadores con la inteligencia artificial. Estamos entrando en una nueva era, amado hermano. Y lo triste es que la iglesia se está metiendo detrás y en la cola y dependiendo de lo que el hombre ha creado y olvidándose que lo que el hombre hace es solamente descubrir lo que Dios ya ha creado. El Espíritu de Dios ahora
es donde va a demostrarnos si nosotros realmente tenemos comunión profunda con Dios, muy profunda con Dios, que no hay inteligencia artificial que pueda contra el Espíritu de Dios, amado hermano. Aquí, si tú miras la historia universal, por ejemplo, si voy rápido nada más, ya sigo con Asiria. Los asirios vinieron y Dios les habló muchas veces al pueblo de Israel que Él iba a castigar si no se arrepentían, y no se arrepintieron. Quisieron invadir Judá, pero Dios salió en la defensa de Judá y no lo pudieron tocar. Pero al final, en el año 70, los romanos arrancaron a los judíos que había en Sión, en Jerusalén, al pueblo de Dios, al pueblo del pacto, lo sacó y lo expandió por la tierra. Casi 1900 años estuvieron fuera de la tierra prometida. Fuera de la tierra prometida. Y Dios, como es Dios que cumple su promesa, a partir del año 20 más o menos comenzaron a llegar un grupo de judíos, y en el año 1948 nuevamente Israel volvió a tomar la tierra prometida. ¿Qué cosa Dios nos quiere decir, amado hermano? La iglesia no puede estar tranquila si no hace la voluntad de Dios. Nosotros hemos sido llamados a cumplir con la gran comisión. Si la iglesia no cumple con la gran comisión, Dios no puede también castigar, ¿me entiendes? Porque para eso hemos sido llamados, para cumplir la gran comisión. Por eso no está en el último versículo de Mateo, dice: he aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Tú quieres que Dios esté contigo? ¿Tú quieres tener la garantía de que estás haciendo la voluntad de Dios y está Dios contigo? Cumplamos con la gran comisión. Cumplamos con la gran comisión, amado hermano. Bueno, Betuel, cuando vio a su mujer muy probablemente embarazada y la sociedad decía que no había Dios, si tratamos de buscarlo históricamente en los libros de la Biblia, encontramos, por ejemplo, en el tiempo de Elías, el pueblo de Dios adoraba a Baal y adoraba a Jehová. Y Dios mandó a Elías para demostrarle que el Dios verdadero era Elías. Perdón, era Dios. No, y Elías fue el hombre de Dios que llevó al pueblo a un encuentro con Dios. Aún él se quejó y dijo, no. Y el Señor le dijo, no. Hay muchos que no han doblado su rodilla ante Baal, pero el pueblo en su gran mayoría se llama el sincretismo. El sincretismo es cuando nosotros hacemos las cosas de Dios y hacemos las cosas del mundo. El sincretismo se está metiendo suavemente a la iglesia. Por ejemplo, nosotros somos pentecostales. Y una de las características de los pentecostales es cantar himnos. Ya no cantamos himnos, ¿ya? Poco a poco ya estamos sacando los himnos. Y Jesús cantaba himnos. Jesús terminó y él fue a morir en la cruz del Calvario, dice, y salió cantando un himno. Jesús, el Hijo de Dios. No es que los pentecostales reforzamos, no, lo que hicimos los pentecostales, lo que Dios nos hizo hacer, es volver a la palabra, es volver a los principios. Y la iglesia, si realmente quiere estar viva, tiene que cantar himnos. Y todos los himnos son bíblicos. Son bíblicos, amado hermano. Hay muchas cosas que nosotros ni cuenta nos damos y comenzamos poco a poco a dejarlo. A veces ya nos olvidamos de que Cristo viene, amado hermano. Cristo viene. ¿Cuáles son los cuatro principios que han movido al movimiento pentecostal? ¿Cristo? ¿Cristo qué? Cristo salva. Cristo bautiza. ¿Qué más? Cristo sana. ¿Y Cristo qué? No viene. Escucho. A ver de nuevo. Vamos. Cristo salva. Otra vez. Cristo salva. ¿Qué más? Cristo bautiza. Cristo sana. Cristo viene pronto. Vamos a repetirlo todo, hermano. Eso antes era normal en toda iglesia pentecostal, MI o no MI. Todos lo decíamos. Las iglesias pequeñas, las grandes, todos creían en eso.
y lo practicaban y lo entendían. La Iglesia de Dios Pentecostal, en su declaración de fe, dice las verdades cardinales de la Iglesia de Dios Pentecostal son esos 4. Si usted lee la declaración de fe, ahí está. Y este hombre, Petuel, él dijo, mi hijo, yo creo en Dios, aunque la gente diga lo que diga, que Dios no existe, porque ¿qué había pasado? Si yo voy a Joel 3:3 dice, voy al del 2. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo de Israel y mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, echaron suerte sobre mi pueblo, dieron niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Miren, el pueblo de Dios fue atacado. El pueblo de Dios, porque no estaba en comunión con Dios, porque habían perdido, no amaban a Dios sobre todas las cosas, como Dios le había dicho a través del profeta Moisés. Porque para los judíos, si tú vas a la palabra de Dios, el más grande, para los judíos, el más grande profeta que hay es Moisés. Entonces ellos habían dejado la palabra de Dios, por lo tanto, y vivían prácticamente practicando el sincretismo, hasta que fueron atacados y el ejército que le ganó la guerra, comenzaron a repartir su botín. Su botín era la gente. Mataron a la mayoría de los hombres. Solamente quedaron en su gran mayoría mujeres, niñas y niños. ¿Y sabe cómo se repartían? Ahí lo dice. Joel lo dice. Jugaban dado. Jugaban dado. Es decir, me gusta ese niño. Jugaban dado. A ver, el que ganaba se quedaba con el niño. Me gusta esa mujer. Y esa fue la forma como ellos comenzaron. Cada soldado tenía sus esclavos, que eran los judíos. Las madres judías, los niños judíos, las niñas. Y cuando estaban, alguien ahí quería tener a una mujer, quería tener una ramera y no tenía dinero, decía, tengo este niño, esta niña, perdón, este niño, toma. Y tenían relaciones sexuales con la ramera y pagaban con ese niño judío. Estaban borrachos, no tenían dinero. Agarraban, a ver, tengo este niño, dame una botella de vino, dame vino y te doy ese niño. A ese nivel llegó el pueblo de Dios. Dios nos puede llevar a esta condición, a ese nivel de costar una botella de vino. Lo que vale para un hombre, para una mujer, contratar un prostituto o una prostituta. El valor a donde Dios puede llevar a los hijos de Dios. Por ese hombre, Petuel dijo, no, mi hijo se va a llamar Joel, porque Jehová, yo creo que Jehová es Dios. Todo el mundo podía decir muchas cosas, pero ese hombre decía, para mí, Jehová es Dios. Y yo le voy a poner a mi hijo, Jehová es Dios. Mi hijo se llama Joel. El profeta, si es llamado por Dios, tiene que tener fe. La fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? De la palabra de Dios. El profeta tiene que oír a Dios. Si el profeta no oye a Dios, cualquier cosa va a decir. Pero el profeta, por eso que él va a decir, ¿por qué creen que Joel es usado por Dios y comienza a mandar al pueblo a ceñirse, a lamentarse, a los sacerdotes, a los ministros del altar? A los ministros del altar le dice, venid, pónganse cilicio, clamen a Dios, porque ya no había adoración, ya no había sacrificio. Le dice, ministro del altar, venid, dormid en cilicio, ministro de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. El pueblo de Dios es bendecido para bendecir. Y las bendiciones primarias, elementales, vienen de Dios a través de la tierra. ¿Alguien está comiendo el día de hoy algo virtual? Usted va a su celular, a su laptop, a su tablet y pone ahí y le sale comida.
No, no es cierto, a ninguno. Y no le va a salir por si acaso. Pero algunos creen eso, ¿no? Yo si tengo problemas en la iglesia, le hablo a los adolescentes y a los jóvenes y no entienden del campo. Le digo, voy a tener que sacar a ustedes al campo para que conozcan el campo. No, la tierra, acá Trujillo, esta zona de acá, del norte del Perú, es una norte más próspera en agroexportación. Nosotros estamos entrando en un nivel de exportaciones de agroindustria increíble. Acá se produce arándanos, espárragos, tomates. Es decir, es increíble lo que ha pasado acá. Usted antes lo que era desértico está ahora verde. Todos necesitamos comer. Y la ofrenda elemental que había en el pueblo de Dios eran tres cosas: el trigo, el grano, el mosto y el aceite. Y todo eso habían arrasado estas plagas. Pero eso lo vio, ya pasó el tiempo. Joel ya era, no sabemos qué edad tenía, pero él fue partícipe de todas esas plagas. Y cada vez que le decían, Joel, Jehová es Dios, se levantaba Joel, ¿no? Imagina que te pongan, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Él se levantaba. Pero Dios trabajó con su vida y él vio todo lo que Dios hizo. Porque hemos leído la palabra, dice, mi ejército que yo envié contra ustedes. Las plagas no fue algo fortuito, no. Dios determinó que esas plagas fueran realidad. Y él las mandó contra su pueblo. Cuando trato de mirar la historia de la Iglesia de Dios Pentecostal, el otro día, en el tiempo del COVID, me puse a pensar, ¿no? Porque en el año 1918 hubo la famosa pandemia de la gripe española. Y esa gripe española llegó a Puerto Rico, cuando la Iglesia de Dios Pentecostal recién estaba siendo formada por Juan León Lugo. Y ahí se ve en algunos casos que algunos hermanos murieron, se habla de muerte. Se le da a entender como que son tuberculosis, pero en realidad yo creo que fue la gripe española. Pero la Iglesia de Dios Pentecostal se retuvieron. Juan León Lugo, Salomón Feliciano, Pedrito Ortiz, dieron un paso atrás para ya no seguir adelante en la obra de Dios. La esposa de Juan León Lugo, no me acuerdo ahorita el nombre, Ortiz, creo que se apellida, ellos dieron un paso atrás. No, por el contrario, la iglesia avanzó y creció. Es decir, pero eso, ¿por qué? Porque Dios iba a mover al sistema religioso católico romano de la isla, del Cordero, porque cuando usted ve la bandera de Puerto Rico, es un Cordero que descansa en la palabra de Dios. Y el Cordero de Dios es Jesucristo. Quien hizo ese escudo de Puerto Rico fue profético, porque esa isla iba a ser usada por Dios. ¿Me entiende? A veces pareciera que no. A veces cuando tu padre, tu madre puede ser una mujer sencilla, humilde, pero cree que tú eres alguien que Dios ha escogido, que Dios ha llamado, desde que el vientre de tu madre, ella está segura de que Dios tiene un propósito para ti. Él lo va a hacer realidad. Él lo hace realidad. Ningún adolescente, ningún joven que está aquí en esta mañana está de casualidad. Tú estás porque Dios tiene un plan para tu vida, joven, adolescente. En medio de tanta maldad, ahora es más fácil pecar que nunca. Acá estás tú. Así como un día Joel estaba ahí y vio todas estas plagas. Y Dios habla a través de Joel. Algo que es importante, hermano, que quiero que usted lo logre entender. Los 3 capítulos de Joel, cuando Joel profetizó, no era, las cosas que él profetizaba no estaban hechas realidad. La gente se estaba muriendo de hambre. Había habido una plaga de langosta con sus 4 manifestaciones. Algunos plantean que hubo 2 plagas, hasta más, que agarran ellos, siguen tercos, necios, rebeldes contra Dios y siembran. Y viene una sequía. Ahí está, dice que
usted lo lee con detenimiento, ellos siembran y Dios manda una sequía. Y después de la sequía Dios manda un incendio. Hay tanto calor, ese no es nada el calor que hacía en ese tiempo, hermano. Hay lugares que hace tanto calor, pero tanto calor, que cualquier rama seca que hay, el sol comienza a trabajar ahí y de un momento a otro se produce un incendio. Así pasó. Mire, las langostas arrasaron con todos los sembríos. Las langostas eran tan poderosas que las cortezas del higo las sacaban. Las plantas de olivo las dejaron sin hojas. Es decir, era donde pasaban, pero encima de ello, un incendio. Por eso dice Joel, despertad borrachos y llorad y gemid. ¿Por qué se dirige a los borrachos? ¿Por qué? ¿Por qué se dirige a los borrachos? ¿Por qué se dirigiría el día de hoy a los drogadictos? ¿Por qué el día de hoy, si estaría Joel predicando, se dirigiría a aquellos que consumen fentanilo? Es decir, la droga más terrible que hay ahorita en la humanidad. ¿Por qué creen ustedes? Porque esa gente ya no tiene sentido de vida. Esa gente ya vive como un animal prácticamente. Usted no ha visto gente, usted va a Isaías 5, y ahí mira y describe cómo son la gente que toma licor. Los profetas denunciaban ese tipo de pecado. Tomaban y volvían a tomar. Es decir, estaban embriagados y seguían tomando. Y así, no sé si usted alguna vez ha visto o ha tenido un familiar o tiene familiares de ese tipo que toman una semana completa. Toman hasta no tener dinero. Toman licor. Así es esta gente. Le dice, despierten. Ya no hay. Y ya no hay uva, ya no hay vid. Despierten. Ya no hay cocaína, ya no hay coca, ya no hay cocaína. Despierten, ya los laboratorios farmacéuticos no están produciendo fentanilo. Despierten, despierten. Se dirige primero a la gente más insensible. El profeta tiene que creer que esta palabra llega. Escucha, lo que Dios ha puesto en mi mente y en mi corazón, si queremos crecer como iglesia, tenemos que predicarle la palabra. Si no se escuchen según nosotros. Pero Dios va a hacer su obra como lo hizo con Joel, y Joel después le va a profetizar. Va a decir, llora tú como joven vestida de silicio por el marido de su juventud. A la recién casada. Cuando vamos al capítulo 3 de Joel, Dios, así como Dios convocó a las langostas para atacar a su pueblo y castigarlo, Dios en el capítulo 3 va a convocar a todos los enemigos de Dios, a todos los enemigos de su pueblo, a todas las naciones. Él la va a llamar. Y ahí dice, conviertan, dice, sus elementos de agrícolas, conviértanlo en armas para la guerra. Dios le va a ordenar, como el día de hoy usted está viendo cómo se están armando. Hoy hay un mover de una posibilidad de una tercera guerra mundial. Estados Unidos le está tocando la puerta a Irán. Quiere entrar a Irán. Irán no está solo. ¿Me entiende? Ahora, están probando armas de todo tipo y en estos días lo hemos visto en Venezuela. En 8 minutos, un grupo selecto de soldados americanos tomaron a Maduro. En 8 minutos. Y con armas nunca antes vistas. Por ahí hay un dron. Eso es lo normal. Por ahí hay un dron que un hermano tiene. Esa es la arma que el día de hoy están usando. Están diciendo ya los estrategas de guerra que los aviones ya no tienen tanta importancia como los drones. Por eso le dice a todo el pueblo, dice, lloremos como una mujer recién casada que ha perdido a su marido. Le está haciendo recordar al pueblo, ¿se acuerdan? Que cuando vinieron el enemigo y arrasó con nosotros, las recién casadas no perdieron a su esposo. No fueron llevados como botín de guerra.
los niños, las niñas, las mujeres. Por eso que Él está hablando, y ese pueblo, aunque está duro y sigue negando, si Dios es bueno, ¿por qué hace como dice la gente? No, si Dios es bueno, ¿por qué pasa esto? Si Dios es bueno, ¿por qué esto? Y si Dios es bueno, ¿por qué lo otro? Así estaba el pueblo de Dios. Pero Dios sigue hablando. No sabemos cuántas semanas, cuántos meses o si fueron años, pero este hombre todos los días salía a predicar a un sector de la sociedad. Le predicaba a los borrachos, le predicaba a todos, le predicaba a los agricultores, después le predicaba y le profetizaba a los sacerdotes, le predicaba a los ministros del altar y decían: proclamar ayuno. Convoquen asamblea, hagan culto, congreguen a los ancianos y a todos los moros de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Le decían, pero no le hacían caso. Él predicaba, profetizaba todos los días, amado hermano. Y va a salir de un momento, ¡ay del día de Jehová! Porque cercano está el día de Jehová, vendrá como destrucción del Todopoderoso. Dice, no fue arrebatado la comida. ¿Te imaginas que un día estás comiendo? 3 días no comes. 3 días no has comido nada. 3 días no ha comido lucecita y ya está dando su premio y viene alguien y se lo quita. Lo que iba a comer. Ahí está diciendo. Eso es lo que dice Dios a través de Joel. Dice, ¿no fue arrebatado el alimento delante de vuestros ojos? La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Ya no pueden presentar ofrenda de libación. La ofrenda de libación era el mosto, era la vid recién exprimida. El grano, se hacían tortas de grano. O el sistema, se echaba el vino, se quemaba. Pero el grano o lo que había en la torta, una parte se consumía ahí y la otra parte quedaba para el sacerdote. Los sacerdotes no tenían, por lo tanto ya no había culto. Dios suspendió los cultos, como pasó en el COVID, que hay iglesias que cerraron completamente. Y no abrieron como iglesias que hasta ahora, el día de hoy, están con modo COVID. Tú vas a sus templos y están ahí las sillas 20 centímetros, 30 centímetros entre uno y otro. Iglesias que cuando alguien que viene de afuera dice, oye, ¿esta es iglesia o qué cosa es? Porque mira, acá, ¿qué transmites tú? Miedo, terror, pánico. Si tarde o temprano, un día vamos a partir de esta tierra. Están en modo COVID, hermanos. Les digo, pero siguen en modo COVID. ¿Por qué? Porque su temor, ¿dónde está su confianza? Pero Joel era un hombre que confiaba en Dios. Por eso que al final, en el versículo 19 y 20, él mismo comienza a orar. Los animales iban y gemían. Los animales entendieron que no habían de comida, pero el hombre no respondía. Cuando ya le hablan del día de Jehová y le comienza ya Joel a profetizar del día de Jehová, dicen el 2:1, tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi monte santo, tiemblen todos los moradores de la tierra, viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Qué tenemos que hacer nosotros el día de hoy? Como volver a predicar de que Cristo viene pronto, amado hermano. Cristo ya viene. ¿Crees o no crees que Cristo viene, amado hermano? ¿Cuántos tienen la vida asegurada aquí en el Perú? ¿Cuántos pueden salir de su casa con seguridad? Sabe que vas a regresar, sí o sí. Son pocas las ciudades donde hay eso, hermano. Trujillo es una ciudad que se caracteriza por ser una ciudad violenta. Trujillo es una de las ciudades donde se ha ensayado primero con trabajar con los adolescentes para que sean los sicarios. ¿Es así o no es así? Aquí han salido aquí se ha enseñado, y después ahora en Lima ya es normal. Acá se hizo el ensayo. Y aquí hay todavía, y muchos. El gringacho y cuantas cosas más que han salido por aquí. Eso, Lima, ya Lima lo superó, pero ¿no? Lima tiene 12 millones de habitantes. Acá ya no solamente que amenazan, agarran y ponen bombas. Así como en el tiempo de Sendero que ponían acá en Trujillo. Eso es lo que están usando el día de hoy. Por eso Dios nos ha traído aquí a este lugar. Si tú quieres saber por qué Dios nos trajo aquí, acá nos tiene seguro. Él ha querido que sus hijos estén seguros.
Dios sabe lo que hace, ¿entiende? Pero Joel le seguía creyendo a Dios. Y termina, y a partir del versículo 12, por eso dice, convertíos, vuélvanse a mí con todo su corazón, con ayuno, lloro y lamento, porque ya un grupo comienza a reaccionar. Comienza a reaccionar a la palabra de Dios. Cree, amada iglesia, si en tu iglesia hay 20, 30 hermanos, tú predica la palabra de Dios, predica la palabra profética. La palabra en sí misma es palabra profética, amado hermano, la palabra es palabra profética. Pero tienes que prepararte como pastor, como maestro. Si no te preparas, ¿qué le llevas tú? ¿Qué palabra vas a llevar? ¿Tú crees, como decía el día de ayer nuestro hermano Ángel Agner, fue fácil para Jeremías predicar la palabra? Bueno, un día a Jeremías le metieron en una poza de cieno, es decir, pobredumbre. Ahí estuvo Jeremías, por predicar la palabra. ¿Sabías tú eso? Ahí estuvo Jeremías. Dios usó un eunuco para sacarlo a su siervo. Pero ¿cómo habrá salido su cuerpo? ¿Se imagina cuántas horas, cuántos días ha estado ahí? ¿Te imaginas cómo salió esa piel? Jeremías renunció a predicar la palabra, siguió predicando la palabra. Iba y le profetizaba, dinos Jeremías, y nosotros vamos a hacer lo que tú dices. Y Jeremías le decía, arrepiéntanse, hay que ir a Babilonia. Y agarraban y nuevamente lo metían. Mire, Jeremías compra una propiedad sabiendo que Dios iba a arrasar Jerusalén por medio de los babilonios. Y él dice, compra una propiedad, y él compra. ¿Sí? ¿Qué cosa es? Un hombre de fe. ¿Tú harías eso? ¿Tú invertirías en algo que sabe que vas a perder? Pero lo que estaba haciendo era un acto profético. Bueno, hay una ciudad como Jerusalén que haya desaparecido. Jerusalén tiene más de 4000 años. Y ahí está. ¿Sabes dónde quedó la capital de Babilonia? La capital de Asiria. ¿Ah? ¿Dónde está? Ni sabemos dónde está, hermano. Ahí están los restos arqueológicos. Pero Jerusalén es la ciudad inconmovible. Aleluya. Mire, todos esos ejércitos, los asirios, los egipcios, los griegos, los romanos, ¿dónde están? No hay, pero el pueblo de Dios sigue adelante, amado hermano, aleluya. No ha sido derrotado ese grupito de hermanitos de que Jesús dejó, esos 120 en el día de Pentecostés, se convirtieron después en más de 8000. Con la predicación de un hombre que temía a Dios, que amaba a Dios, que cuando Jesús lo dejó y se fue, vamos a reunirnos. Se quedaron reunidos. ¿Qué hacían? Leer la palabra de Dios. Oraban, cantaban, alababan a Dios, pero leían. Y Pedro, un momento, hoy, ¿a quién? Hoy nos falta uno. El traidor tiene que ser reemplazado. ¿Fue así o no fue así? Estaban llenos de la palabra de Dios, llenos. Y cuando desciende el Espíritu Santo, que se burlan, oye, esos borrachos, ¿qué hacen esos borrachos ahí? ¿Qué hace? El Espíritu Santo en ese hombre que no fue nunca, que fue enseñado no fue enseñado por un rabino, no tuvo el privilegio que tuvo Pablo, que fue enseñado por el Espíritu de Dios, aleluya, el Espíritu de Dios agarró, eso está en Joel. Y le dijo literalmente, no tenía una Biblia como la tengo yo, como la tienes tú. Tenía la palabra en su mente y en su corazón. ¿Qué significa? Que atesoraban la palabra de Dios como Joel atesoraba la palabra de Dios. Tenemos que atesorar la palabra de Dios. Hablaba en estos días con el pastor Agner, decía que la primera vez que vino aquí Eleuterio Feliciano, que es más conocido como Tellín, o el viejo de la casa, como le decíamos también, predicó en San Juan en el año 84, la primera convención. Y su mensaje fue Hebreos 11, 1, Dios. Y yo hasta el día de hoy no me olvido, hermano. Miren, era un hombre que cuando se paraba
Te paraba con una autoridad, con un poder, con una unción. Que tú, si estabas atento a esa palabra, no retornaba vacía. Y después vino el 87, aquí a Trujillo. Y me acuerdo, le decía al pastor que habían como 8 o 6 pastores que ya decían, no, ya no seguimos, ya vamos a renunciar. Y prácticamente se habían acercado a la junta para renunciar. En la última noche Tellín predica con tanta autoridad, hermano, que todos esos pastores dejaron. Como decía ayer en el ejemplo del niñito que se siente en la piedra. Y volvieron a aquel que es su Señor, aleluya. Me acuerdo que ahí, por primera vez, Dios me puso en la junta, me dijo, no sé si felicitarte o compadecerte de ti. Es decir, ¿para qué hay que saber la historia de la iglesia? ¿Por qué tenemos que conocer la historia de la iglesia? Para no volverla a repetir, pues hermano. Pero aquí, ¿qué ha pasado con nosotros? Nos hemos olvidado de aquel que nos ha llamado. Tenemos que ser como Joel, volvernos a Dios. En la primera fase del 2:13 al 17, al 16, Joel está hablando a un grupo. Pero ya a partir del 15, dice, tocad trompeta en Sión. Escuche bien, iglesia. El sonido de la trompeta tenía distintos sonidos. En la primera del día de Jehová era un sonido de alarma. Pero en el sonido que está en el 2:15 es convocación para el culto. ¿Hace cuántos meses o años no se convocaba a un culto? La gente no tenía que comer, comía con la justa. La gente se vestía de harapos. Y Dios, a través del profeta Joel, convoca a un culto. Y todos vienen, así como estamos acá, bajo este sol. Vinieron, aún no había toldo. Vinieron y comenzaron a oír la palabra. Y en el 17 dice, entre la entrada y el altar, pónganse a medio. ¿Quién? Los sacerdotes, los pastores, porque la puerta es Cristo. ¿Entiendes? Pero para que Él nos pueda salvar, tenemos que ir ¿a dónde? Al altar. ¿Qué altar? Donde Cristo murió por nosotros. Eso es lo que está diciendo ahí. Los pastores hagan que el pueblo que está alejado de Dios venga nuevamente. ¿Y quiénes tienen que hacer esa labor? Los sacerdotes, los ministros de Jehová, y digan, perdona a Jehová a tu pueblo y no entregues en oprobio autoridad para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir en tu pueblo, ¿dónde está su Dios? Se van a burlar del pueblo de Dios. Y ahí los sacerdotes comenzaron a hacer esa labor de ponerse al medio. Dale, William. Dale, dale. Para que la humanidad se vuelva a Dios. Aleluya. Así como Dios hizo posible que la voz de Dios sea escuchada a través de Joel. Dios hará posible, amado hermano, que la voz llegue a esa gente que está dura, a esa gente que está como los borrachos, como los drogadictos. ¿Entiendes?
Eso es el mensaje, no ha cambiado. Porque Jesús dijo, yo soy la puerta. Jesús dijo, yo soy el camino. Jesús dijo, yo soy la salvación. Pero ¿quién hace entender eso? El Espíritu de Dios. Y el hombre, la mujer de Dios, el que predica, el que enseña, el que ministra, el que evangeliza, tiene que estar lleno del poder del Espíritu Santo, lleno con autoridad, con poder, con unción, amado hermano, aleluya. Y sabes, mire, en el 17, eso le corresponde a los pastores, a los ministros, y el 18, dice, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Cuando dice solícito, Dios celoso es la palabra ahí. Dios celoso. Cuando tú te vuelves a Dios y te vuelves de veras, y Él conoce tu corazón, que tú te has vuelto de veras, Él es celoso. Él va a hacer lo imposible para que tú no te alejes. Porque Él es celoso. Él solamente quiere que lo mires a ti. Dice, y Jehová, celoso. Jehová cela a su iglesia. Jehová es celoso con cada Jesucristo, en este caso para nosotros en el Nuevo Testamento. Jesucristo que entregó su vida por nosotros, que dio y derramó hasta su última gota de sangre por nuestros pecados. Él no te va a dejar. Él te va a celar. Él te va a celar. Él no te va a dejar. Y ahí comienza esa labor. Aquí a partir del 19 es la labor profética. Aquí del 19 hacia adelante, esta es palabra profética. Dice, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré un oprobio a las naciones. El pan, ¿quién es el pan de vida? ¿Quién es el pan de vida? Cristo Jesús. ¿Qué representa el mosto, el vino nuevo? La sangre de Cristo, aleluya. Dios es el pan de vida. El Espíritu Santo toma la palabra que tú predicas, que enseñas. La gente tiene hambre y sed de Dios. La gente come esa palabra. ¿La entiende? Que es pecadora. El Espíritu Santo lo convence de pecado, justicia y juicio. Y va donde Cristo y se arrepiente de su pecado. Y la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. Dios responde, amado hermano, eso es lo que está diciendo, si lo aplicamos al hoy, a este presente. ¿Y qué más? El aceite es el aceite virgen, ese aceite que también recién ha salido, recién eran unas rocas que hacían unos huecos y ahí los pisaban. Ese aceite fresco es el Espíritu de Dios. Dios te salva, Dios te sella con su Espíritu Santo. Él te dice ahora, a partir de día de hoy, el Padre, el Hijo, dicen, propiedad nuestra. Tiene el sello del Espíritu Santo. Y si Dios en ese momento quiere, te bautiza con el Espíritu Santo. En ese momento comienza una nueva vida para ti. El profeta, el ministerio profético tiene que tener esos tres elementos para predicar. Y dice, y haré alejar de vosotros del norte, lo echaré en la tierra seca, es decir, a las plagas. Lo voy a echar al desierto. Lo voy a echar al mar muerto. Lo voy a echar al mar Mediterráneo. Y exhalará su hedor y subirá su provisión, porque hizo grandes cosas. Así como dañó, yo lo voy a destruir. Ya nunca más habrá plaga. Nunca más volveré, porque ustedes son mi propiedad. Yo soy celoso. Yo los voy a cuidar. Y tierra, y aquí a partir del 21, 22 y 23, de un momento a otro comienza a cantar. Comienza a cantar. Muchas de las profecías que hay en el Antiguo Testamento eran poesías. Eran obras teatrales. Y en este caso, Joel comienza a cantar y le dice, tema, tierra no tema, tierra no tema. Y comienza él a cantar porque él cree en la profecía. Como tú y yo tenemos que creer en la palabra de Dios. Alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Tierra
no temas, alégrate y goza, porque gózate porque Jehová hará grandes cosas. ¿Qué sabe la palabra alégrate? ¿Qué significa? Alégrate significa que el Espíritu viene y está en ti y de un momento a otro tú comienzas a saltar y a dar vueltas. Tú no ves a veces los hermanos, ahí están llenos del Espíritu Santo, están danzando. Eso es alégrate. Ese es el original que dice que comienzan a girar. Porque ya tú, el Espíritu Santo toma control de ti. Y ya tú no eres ese hombre, esa mujer vergonzosa. No, ahora estás lleno del Espíritu Santo. Porque Dios te ha restaurado, Dios te ha salvado, Dios te ha vuelto hacia Él. La redención es de Dios. Y comienzas a alegrarte, comienzas a danzar, aleluya. Y te goza, y te goza, y te goza. Por eso le dice, tierra, no temas, gózate y alégrate, porque Jehová, tierra, no temas, alégrate, alégrate y gózate en Jehová, porque Él hará grandes cosas. Algunos dicen que el pueblo comenzó a cantar junto con Él. Ese pueblo que no veía la profecía, pero le estaba creyendo a esa palabra. Animales del campo, sigue cantando, no temáis, porque Jehová dará los pastos en el desierto, van a reverdecer, los desiertos reverdecerán. Esa tierra desolada, esa tierra seca, yo lo voy a llenar. Y comienza a cantar. ¿Qué está haciendo Dios a través del profeta? Diciéndole, eso será realidad. Cuando el movimiento pentecostal entra en la presencia de Dios y se llena de su espíritu, no solo se alegra y se goza, sino que recibe palabra de Dios. Cada uno es tocado, cada uno pierde el temor, se va el miedo a cualquier cosa, se va y comienzas a creerle a Dios, se va el temor a la pobreza, se va el temor, ya no habrá depresión, ya no habrá eso, que ya no, hasta aquí nomás, ya no sigo más, porque sabes que Dios está contigo. Aquellos que están secos como el desierto van a reverdecer. El presbiterio norte va a reverdecer. El presbiterio centro va a reverdecer. El presbiterio sur va a reverdecer. El presbiterio de Lima va a reverdecer. Porque Dios nos está levantando, nos ha traído para que en este calor sepamos valorar las bendiciones que Dios tiene para nosotros, amado hermano. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en vuestro Dios, porque ha dado la primera lluvia a su tiempo, y haré descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía. Aquí habla directamente a aquellos que están claros en su pacto con Dios. Lo estoy aplicando ya al presente, a ti y a mí, que creemos que somos hijos de Dios, que hemos sido comprados a precio de sangre, que somos ese pueblo, ese reino de sacerdotes para Dios nuestro Padre, una nación santa, adquirido por Dios. Ese pueblo somos nosotros, amados. ¿Cuántos lo creen? Dice, vosotros, hijos, yo alégrate y gózate también. Gira, danza. Si tienes que agarrar el pandero, danza con el pandero. Dice que alguno, que así fue cuando David llevaba el arca. De esa manera, él iba danzando, llevando el pandero y danzaba sin ningún temor, porque él estaba gozoso, alegre, porque el arca del pacto volvía a la casa del Señor. Aleluya. El Señor está volviendo con poder a tu vida, a mi vida. Él está con nosotros, pero un nuevo poder, una presencia poderosa vendrá. Ángel Rivera tiene el reto de continuar después. Dice, las eras se llenarán de trigo. Ahí termina el canto y sigue la profecía. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. ¿Se imagina? Donde no había va a estar lleno. Se van a reventar los almacenes de trigo por tanto trigo que habrá. El vino y el aceite no va a escasear. La palabra de Dios no va a escasear, porque la gente se va a convertir, porque la sangre de Cristo no ha sido derramado en vano. La sangre de la cruz de Cristo sigue salvando a gente, pero por eso necesitamos el poder de Dios para llevar a esa gente a que se arrepienta, a que vuelvan a Dios.
a que vuelvan a Dios como tú y yo un día volvimos a Dios. Dice, oh, restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Volveremos como Job. Dios restituirá las iglesias. Las iglesias que algunos ladrones se han querido llevar, pero la iglesia del Señor. Dios nos va a devolver esas iglesias. Nos va a devolver, amado hermano. Te va a restituir, te va a restaurar los dones que Dios te ha dado. Va a restaurar tu ministerio. Va a restaurar el llamado que Él te ha dado. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Acá está. Él promete. El que restituye es Dios. Pero si nos arrepentimos, yo no sé hasta dónde hayas caído. Pero dice que el hijo pródigo vivía perdidamente. Perdidamente. Y un día Dios le mandó el Espíritu y le hizo volver en sí. Y dijo, ¿qué hago yo aquí? Si antes yo me vestía con un Rolex. Mi ropa era de algodón 100%, de lino fino. ¿Qué hago yo? Oliendo algo nauseabundo. Mira, recién fue consciente. En esos momentos de condición de pecado. Así hace Dios. Cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo. Y la gente dice, tú no le dices qué pecado. Tú no le dices en qué condición están. Ellos se dan cuenta y te dicen, ¿de dónde he caído? ¿Qué hago yo aquí? Comeréis hasta saciaros. Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Y termino con el texto 27, dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. El Señor nos está diciendo en esta mañana, y conoceréis que en medio de la iglesia estoy yo, Jesucristo. Estoy yo con mi espíritu. Y mi Padre está conmigo. Y que yo soy su Dios. Y nunca más la iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Israel del Perú será avergonzada. Como decía ayer y lo vuelvo a repetir, lo creo, que a partir del día de hoy, las reuniones que tendremos cada vez será de mayor dimensión. No en cantidad solamente, sino en presencia de Dios. La gente cuando se reúna va a caer el Espíritu Santo. Aquellos que no han sido bautizados, va a bautizar con el Espíritu Santo. Vamos a escuchar palabras, los dones de profecía, los dones de ciencia, los dones de sabiduría. Todos esos dones van a activarse en la iglesia. Y la gente va a venir y decir, ¿y cómo tú sabes mi vida? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Por qué? Porque Jesucristo va a reinar y va a tomar el control total de la iglesia. Él va a ser el Señor. Él va a ser el Señor de tu vida. Él no solamente será tu Salvador, Él será tu Señor. Un día le dijeron, maestro, y Jesús le dijo, sí, bien has dicho, yo soy Señor y Maestro. Él es el Señor. Y Él está en medio de nosotros. Está en el centro de tu corazón. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Si lo amas, párate, amado hermano. Si lo amas con todo tu corazón, dile, Señor, yo quiero que tú siempre estés en el centro de mi vida. Porque un día te preguntaron a ti cuál es el principal y gran mandamiento y tú dijiste, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Si tú amas al Señor, ya es tiempo de que te vuelvas a Él, a hacer lo que Él quiere que tú hagas. Él no quiere que la plaga de la inteligencia artificial
se saque de los caminos y tú dependas de la inteligencia artificial en lugar de depender del Espíritu de Dios. Esa plaga no puede llegar a la iglesia. No puede tomar control de tu vida. No puede tomar control de tu familia. El Espíritu de Dios es el que tiene que tomar el control total. Y esta palabra se convertirá en palabra viva y eficaz. Así como Pedro en el día de Pentecostés, más rápido que la inteligencia artificial, el Espíritu Santo le dijo: ¡ese es Joel! ¡Eso está pasando! Lo que tú has leído, lo que tú has estudiado. Y le respondió a esa gente: escrito está lo que está pasando. Iglesia, hoy día comenzamos con un nuevo comienzo. Hay un nuevo comienzo. Saldremos de este lugar con otra perspectiva de vida, con otra perspectiva, creyendo que la fe viene por el oír y el oír de la palabra, como Joel lo creyó y todos los profetas. Y nosotros un día, Jesús dijo: mayor profeta que Juan no ha habido, pero ustedes tienen más autoridad que Juan, porque yo la obra que voy a hacer va a ser poderosa. ¿Por qué? Porque nos iba a dar de su Espíritu para que se quedase con nosotros. Padre, aquí estamos bajo este sol, agradecidos a ti, Señor, por tantas bendiciones que hemos recibido al estar aquí en esta ciudad. Ha sido más que una bendición, sigue siendo más que una bendición. Toca, sigue tocando, sigue hablando, sigue ministrando, sigue restaurando, sigue levantando a aquel que ha venido caído. Que salga alguna palabra profética clara, cada uno con un mensaje, que se apropien de ese mensaje y que lo mediten de día y de noche, como decía la lectura de la palabra en el Salmo 1, y lo pongan en práctica. Y cuando nos volvamos a reunir, el culto será una envergadura mayor. Tu presencia será mayor, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Rey de la gloria. Gracias, Espíritu Santo. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.